Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro invitado de hoy, Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo está, Vladimir? Bueno, bien, gracias por atender la invitación. ¿Qué sentido tiene hoy la existencia del MAS? ¿Qué sentido tiene hoy? El mismo sentido que ha tenido a todo lo largo de su historia, porque es un partido político y los partidos políticos se supone que se hacen para desarrollar ideas, para hacer proposiciones, para tratar de crear alternativas y salidas en el país en donde están. El MAS nace hace unos cuantos años atrás, 49 años, y en aquel momento nace como una opción frente al bipartidismo que había en aquella época, que era Acción Democrática y COPEI, e hizo un conjunto de proposiciones frente a lo que el MAS entendía que eran las salidas para el país, que una era romper con el bipartidismo. Hoy el MAS sigue siendo un partido que tiene opciones, que propone concretamente que en este momento, en este país, donde tenemos el peor gobierno del mundo y seguramente también la peor oposición de nuestra historia, tenemos la necesidad de poder buscar salidas que sean pacíficas, ahora, que sean democráticas y que sean electorales y constitucionales. Movimiento al socialismo. Ustedes prefieren llamarse MAS que Movimiento al Socialismo. Tú sabes que el tema del socialismo, dependiendo de dónde uno se coloque, puede uno optar por esas cosas que tú dices. Si uno ve, por ejemplo, algunas salidas de socialismos democráticos, de socialismo que han sido distintos al castrismo o a lo que pasó en la Unión Soviética, Cuba, o lo que pasó en Cuba, ¿sí? Cuba, el castrismo. Es posible que tú pienses que puede haber algo que se llama socialismo democrático o socialdemócrata que existe y está organizado en torno a una instancia que se llama la Internacional Socialista, donde allí su declaración de principio descarta aprueba la propiedad privada, aprueba la democracia, aprueba la alternabilidad, es decir, tiene una serie de elementos que son propios de la democracia que perfectamente pudieran convivir con el socialismo, pero cuando tú asocias el socialismo al autoritarismo de quienes aquí se dicen socialistas, que por cierto yo tengo la duda sobre si son exactamente socialistas o qué son, para mí simplemente son autoritarios. Después, como el autoritarismo, te lo he dicho varias veces, no tiene sexo, entonces pudiera ser autoritarismo civil, autoritarismo de militares, etcétera. Entonces, la dificultad que tenemos en Venezuela es que ellos descalificaron totalmente la palabra socialismo. Ahora, en el caso de Venezuela, estamos ante un gobierno autoritario, un gobierno democrático, un gobierno dictatorial. ¿Frente a qué estamos? No, sin duda, un gobierno autoritario que además tiene también una serie de características militaristas. Porque ¿qué le falta para hacer dictadura? ¿Y qué le falta para hacer democracia? Para hacer democracia le falta casi todo, lo que implica ser democrático. Y para ser dictadura le falta y casi para nada. ser dictadura le falta un poquitico apenas, no le falta mucho porque evidentemente se están comportando, cuando tú ves la manera en que ellos agarraron y resolvieron el tema de los partidos políticos que a ellos no les gustaban, independientemente de lo que esos partidos hicieran, lo que se llamó el proceso de judicialización. Es evidente que estamos en presencia de una conducta que no tiene nada de democrática y tampoco es que es autoritaria. Ya se trata de una actitud dictatorial porque además estás utilizando las instituciones, que es una característica ya de gobiernos dictatoriales, al servicio de tus propósitos y tus ideas, que es un poco lo que ellos también han hecho con la constituyente. La constituyente, que existe en la Constitución como una instancia que tiene que ser electa por los ciudadanos, por la población, para reformas trascendentes en la Constitución, ellos convirtieron una constituyente en un instrumento al servicio de sus políticas y de lo que se propongan. Por eso ellos están permanentemente pegando brincos entre ser autoritarios, dependiendo cuál sea el vocero, pueden ser mucho más duros. Yo no pude escuchar completo ayer a Maduro, que tuvo una larguísima intervención donde hablaba de la ley contra el bloqueo, pero vi un análisis que en uno de los grupos que habla de 75 cosas distintas que planteó Maduro allí. Cuando tú ves las conductas que se están allí referidas y la manera en que eso se dice, es evidente que allí no hay la disposición de decirle al país, vamos a ver cómo confrontamos con todo esto sobre la base de unificar y de entendernos los con todo y eso, ¿por qué se justifica ir hoy a unas elecciones? Cuando hay sectores de la oposición que dice que dictadura no sale con votos, que no se puede ser blandengue frente a este gobierno, que luego van a hacer trampa otra vez con el tema de la asamblea, que la van a desconocer, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que señalar de la razón por la cual hay que ir a las elecciones es porque en política tú tienes una cosa que tanto tú como yo la sabemos muy bien, que tienes que definir cuál es el camino que vas a recorrer. Si a mí me proponen un camino como el que ha propuesto esa oposición que se ha equivocado tanto,
que yo estoy seguro de cuando se pueda escribir la historia de este proceso, va a aparecer claramente que esa oposición que se ha equivocado tanto. ¿Te refieres a Guaidó? No, yo digo a la oposición. ¿Quién lidera? Para no ponerme, no me voy a poner ni siquiera en primera ni en segunda persona. La oposición venezolana se ha equivocado tanto porque nosotros lo hemos asumido, por ejemplo, en el caso del MAS, en la responsabilidad que nos compete. Nosotros hemos dicho claramente, el peor error que el MAS ha cometido en su historia fue haber apoyado a Chávez. Y lo hemos dicho públicamente en todas partes, bueno, y asumimos nuestra pela, asumimos nuestra responsabilidad con eso. Ahora, yo no he visto ninguno de esos sectores opositores, los que llamaron la atención en el 2005 dando una explicación o pidiéndole perdón al país o a la sociedad. No he visto a Guaidó después de esa cadena de tortas que ha puesto desde el momento en que asumió la presidencia encargada, dando una explicación al país de por qué él se ha equivocado. Yo no voy a generar... O sea, que él sirve más para repostero que para político. No sé, yo no me meto, yo no lo voy a descalificar. Simplemente creo que lo único que le estoy pidiendo es que dé una explicación. Henry Ramos, ¿por qué él dijo que Maduro se iba en 6 meses y por qué no dio una explicación de por qué no se fue? Porque Julio Borges dice Maduro ya no está al frente, ya no está al mando, y resulta que Maduro sigue en Miraflores y Julio Borges creo que está en Bogotá o está en Miami, no sé exactamente dónde está ahora, porque ellos no dan unas explicaciones. Entonces, el problema de la vía electoral tiene que ver con que aquí no existe hasta ahora, que yo conozca, ningún sector organizado de la oposición que pueda decir la vía no es electoral, la vía es armada y nos vamos por este camino, o la vía es la violencia y nos vamos por este camino. Antes ustedes participaron, cuando tú estabas en el PCB, tú eras un muchacho, pero participaste de esa política, de la lucha armada. Estábamos hablando de eso antes de comenzar el entrevista. Estamos hablando de eso. Te pregunto, ¿qué diferencia hay entre quienes plantean esa alternativa hoy y quienes la plantearon en los 60? Bueno, los 60, que por cierto, hay una coincidencia plena, que es la equivocación desde el punto de vista de la política. Ahí estamos coincidiendo los que estábamos en los 60 en la lucha armada y estos bárbaros que siguen señalando un camino que no va para ninguna parte. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Yo coloco 3 ejemplos. La lucha armada venezolana en los 60, los montoneros argentinos y los tupamaros en Uruguay. Esos 3 sectores de la izquierda latinoamericana, cuando dijeron vamos a la confrontación violenta, se prepararon y se ocuparon de que sus militantes, los que estábamos allí, pudiéramos saber de qué se trataba. Por ejemplo, tú me preguntabas cuál era mi seudónimo, yo me llamaba Luis, y cuando yo tenía 14, 15, 16 años, dormía en Propatria, dormía el 23 de enero, dormía en los Frailes de Catia, dormía por Altavista, etcétera, en una situación en la cual yo evidentemente asumía mi responsabilidad siendo un niño, siendo un muchacho de apenas 15, 16, 17 años. A los 14 años me pusieron por primera vez en la mano un arma. Estaba yo en el fermitorio y me dijeron, mira, hay una manifestación estatal, hay que cuidarla. Y yo digo, bueno, ok, vamos. Y pregunté, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y me pusieron una 9 milímetros en la mano. Y me dijeron, aquí está, quítale el seguro, le das así y dispara. ¿La guardas? No, yo la devolví a quien me la dio ese día. Después tuve una relación buena con todo eso de las armas, pero las últimas armas que yo tuve cerca de mí, me las quitaron en el momento que se dio el Partido Comunista entre douglistas y los que estábamos con la paz democrática. Hasta ahí llegó mi relación con las armas, pero lo que tú me estás preguntando tiene claramente una explicación, que es que los montoneros, los tupamaros y la izquierda violenta de los 60 en Venezuela se ocupó de prepararse para dar esa batalla. Yo conozco un solo caso de toda esta escena de violencia que se quiere hacer en la oposición venezolana, donde yo vi que había una disposición a prepararse para eso, que fue en el oficial Pérez. Oscar Pérez. Allí se ve que había una disposición, bueno, pero evidentemente no fue lo suficiente como para confrontar. Pues eso no quiere decir que nosotros lo teníamos muy bien. Y en el caso de los 60 estamos hablando de golpes de Estado, estamos hablando de acciones violentas de cualquier tipo, etcétera. Y bueno, y sin embargo, es evidente que allí había una disposición. O sea que la oposición de hoy, ese sector de opositor que cree en la vía no electoral, se parece en los mismos errores a ustedes, ¿no? Se parece en los mismos errores de los años 60, pero sin ningún tipo de preparación. Ahí ellos hablan de violencia y resulta que ellos no saben absolutamente nada de lo que eso significa. Felipe, en una oportunidad en Televen, tú le mentaste a la madre de Chávez por algo que él dijo. ¿A quién te provoca meter a la madre hoy? Hoy, a cualquiera del gobierno estuviera dispuesto a mentársela sin ningún problema, porque creo que ellos se han convertido desde el punto de vista de la conducta política en
que si tú los agarras y empiezas a discutir con ellos, cuando tú los ves razonando, tratando de explicar, porque ¿qué fue lo que pasó con Chávez? Chávez tenía en aquellos momentos un problema con el MAS, no era conmigo, con el MAS, en donde el MAS había roto en la relación con el gobierno y él estaba empeñado en darle por aquí, darle por allá y decía que si los masistas, el más y el más menos y para acá y para allá. Hasta que bueno, la cosa era un fastidio y recuerdo que unos amigos me dijeron, mire, tú vas a seguir soportando ese fastidio. Y digo, pero es que ya no encuentro qué decirle, pues le he dicho de todo, incluso le he dicho que deje la conducta, que respete la divergencia, etcétera. Bueno, y volvió de nuevo, esta vez nos calificó de una manera que yo ni recuerdo cómo fue, pero que ameritaba más o menos una respuesta como esa. Y en el programa yo le dije lo que todo el mundo sabe. Ahora, después, en la medida en que las cosas han ido transcurriendo, yo lo he dicho públicamente, mentarle la madre a alguien no es la manera. Yo reconozco que eso fue un error, pero fue un error en medio de un contexto en el cual a ti te están provocando de manera permanente. Y entonces, bueno, cada quien busca la manera de su respuesta. Lo cierto al caso, y no vi para bien o para mal, es que hasta ese día se metieron contigo. Se metieron con el MAS, Chávez. Hasta ese día desapareció todas las calificaciones, desaparecieron todas las cosas. Y además, tiempo más adelante, cuando estábamos en la etapa de la coordinadora democrática y había que resolver el problema del evento electoral que estaba en ese momento, que era el plebiscito, para ver si Chávez seguía o no seguía. Recuerdo que a mí me designaron como representante de la coordinadora ante el gobierno para cualquier tipo de negociación que implicara el resultado del referendo. Y recuerdo que cuando se lo comunicaron al negociador del gobierno, dijeron, déjame consultarlo con el presidente. Y el presidente le dijeron, miren, están designando a Felipe Mujica como negociador. Y dijo, no, me parece muy bien, ese es un tipo que sabe lo que está haciendo. Ah, caramba. Bueno, para tú veas las cosas de la vida. Que da la vida. Sí. Por cierto, Felipe, ¿por qué el MAS va tan solo en estas elecciones? Después de promover la mesita, la unidad, los factores opositores, ¿por qué va solo o por qué lo dejaron solo? ¿Cuál es la verdad? Yo te pudiera dar una primera respuesta que no la quiero decir exactamente para no crear problemas. Pero aquí entre Pero digamos, vamos a utilizarla de decir, es mejor andar solo que mal acompañado. Esa es una forma. Pero eso no fue lo que hizo el MAS. Yo le he dicho a todo el mundo que nos ha preguntado cosas parecidas a esa que estás preguntando ahorita, de por qué se produjo una situación en la cual el MAS convocó abiertamente a la unidad, a la negociación, fue dicho por terceros, nosotros nunca lo hemos dicho, el interlocutor que más actuó en función de eso, y sin embargo cuando llegó el momento de hacer la alianza, un grupo de organizaciones políticas donde quienes plantearon que COPEI regresara o se incorporara a la mesa del diálogo fue el MAS, quienes en primer lugar buscamos a los ADECO para que los ADECO se incorporaran a la posibilidad de negociación, fuimos nosotros también. Y bueno, cuando se creó el tejemaneje de la negociadera, bueno, aparecieron cosas que yo en este momento no las voy a contar, porque yo sigo siendo partidario de la posibilidad de buscar hacia el futuro, en los 60 días que quedan, si finalmente tenemos elecciones, la posibilidad de los acuerdos electorales en la oposición. Nosotros seguimos siendo partidarios. ¿Tú crees que eso es posible? Bueno, yo no sé si es posible, pero lo que no se puede es dejar de plantearlo. Si es posible o no, la vida nos lo dirá. Porque en un contexto como este, es verdad que volvemos al mismo punto, un gobierno que actúa de la manera como sabemos que actúa, con toda la agresividad, con toda la violencia del caso y que nos lleva a un proceso electoral donde hay un conjunto de circunstancias que no son las más convenientes, pero creo que hay una que no depende del gobierno, que es el tema de la división de la oposición. El gobierno puede pretender o puede querer dividir a la oposición, pero una cosa es que el gobierno quiera y otra cosa es que tú te dejes. Por cierto, ¿qué le ofrece el MAS de distinto hoy a los electores con respecto a sí mismo y con respecto a los otros factores opositores que van a la elección? Nosotros seguimos en una oferta, y lo hemos dicho, nosotros propusimos candidatos en todo el país, en todas las listas, en todos los circuitos, y hemos dicho que esos candidatos están allí postulados, disponibles para cualquier acuerdo político, pero nosotros seguimos insistiendo en que si la oferta electoral de la oposición no tiene credibilidad, y la primera condición para la credibilidad es que haya unidad, simplemente la gente no va a ir a votar. Y tú le estás haciendo, a tu manera, una gran contribución al gobierno, porque lo que tú tienes que resolver es decirle al país, vamos unidos, vamos a darle la demostración de que el 80% de los venezolanos somos
contrarios a este gobierno, vamos a demostrarlo electoralmente, pero para eso no basta con que las encuestas lo digan, es necesario que la oposición tenga una conducta apropiada de eso. Yo le decía en estos días a alguien que aquí hace falta algo parecido a lo que ocurrió con los chilenos. Los chilenos tenían 17 años poniendo la torta a la oposición chilena, igual que acá. Aquí tenemos ya un poco más, creo que tenemos como 19 o 20 años en ese desastre. Bueno, y vino Carlos Andrés Pérez. Y Carlos Andrés Pérez apoyaba a Aniceto González, que estaba acá. Aniceto Rodríguez. Pero Aniceto Rodríguez. Era embajador, después fue embajador. Él fue embajador y fue también parte del cuerpo diplomático de Allende. Aniceto convocó a la oposición y se la trajeron para acá. Y la reunieron en la Corona de Tobar y tuvieron una semana allí conversando, y de allí salió una oposición chilena totalmente distinta, unida, que asumió el problema. ¿Quién puede cumplir ese rol de Carlos Andrés Pérez en cuanto a la oposición venezolana? Bueno, ojalá pueda cumplirlo cualquiera que esté vivo, para no depender de otra cosa que también ellos dijeron en su momento. La oposición chilena, cuando tenía ya el referéndum en la pata, dijo: estamos dependiendo de dos cosas. De un hecho, que es que Pinochet reconozca el resultado, y de un milagro, y es que la oposición chilena se una. Bueno, las dos cosas se dieron. Pinochet reconoció y el milagro se dio. Aquí ojalá consiguiéramos a alguien que no fuese el que convoque para un milagro, sino alguien que con los pies sobre la tierra le diga a toda la oposición chilena: mire, señores, vamos a vernos en tal sitio, vamos a discutir media hora. Por cierto, ¿Trump ha ayudado a la oposición venezolana o no lo ha ayudado? Bueno, yo creo que Trump ha hecho, el principal aliado de Maduro es Trump, en mi opinión. Creo que eso responde a tu pregunta, ¿no? Porque es evidente que si él ayuda a Maduro, no ayuda a la oposición. Obviamente. Es evidente que Maduro, y la intervención que vi ayer, y la síntesis que vi ayer de él, indica que él a todo evento está apostando a que el resultado de la elección presidencial en los Estados Unidos el 3 de noviembre sea que gane Trump, porque eso sería para él la mejor manera para radicalizarse e ir de cualquier manera al proceso electoral que tuviera que venir. Quizás lo que menos favorece a Maduro es que ganen los demócratas y se abre entonces un juego diferente, y eso puede ayudar a Venezuela, como ayudó Obama a los cubanos en su oportunidad. Teodoro Peskov dijo, cuando el MAS decidió apoyar a Chávez: los espero en la bajadita. ¿Qué se siente estar en la bajadita? Yo creo que la bajadita es una palabra que no expresa claramente lo que quiso decir Peskov. Yo creo que nos están esperando allá en el precipicio, que es mucho más peligroso que la bajadita. ¿Y se ha llegado hasta allá? Bueno, yo creo que la cantidad de... La equivocación del MAS de apoyar a Chávez es una cosa pequeñita, que es una equivocación reconocida frente al otro desastre opositor. Porque lo que dijo Teodoro en aquel momento, que lo esperó en la bajadita, habría que en este momento decírselo a Guaidó. Nosotros lo dijimos, por ejemplo, en enero. No se lo dijimos exactamente de esa manera. Creo que tú estabas en el acto del aniversario del MAS. Y le dijimos: mira, sabemos que Guaidó mañana se va a juramentar como presidente encargado, y dijimos, de eso hace ya año y tanto, un año y 9 meses. Ojalá cuando esto se revise, Guaidó esté 3 pasos adelante y no 3 pasos atrás. ¿Cuántos pasos está hoy? Bueno, está en el precipicio. Yo creo que la aplicación de lo que estás comparando entre lo que dijo Teodoro y lo que nosotros dijimos a Guaidó es aplicable a los dos casos. Teodoro nos dijo: los espero en la bajadita. Nosotros dijimos a Guaidó: ojalá no esté 3 pasos atrás. Yo creo que Guaidó debe estar ahorita 1500, no sé, 2000 pasos atrás, cualquier cifra que tú quieras. Tú revisas en este momento lo que es Guaidó en Venezuela hoy y lo que era Guaidó en enero del año pasado, y evidentemente estamos hablando de cosas totalmente diferentes desde el punto de vista del efecto político. ¿Qué queda del guaidosismo hoy? ¿O del gobierno interino? Bueno, del gobierno interino, para los efectos de los venezolanos no queda nada, porque la asamblea, que era el instrumento principal de ese gobierno interino, la acabaron. No porque la haya acabado el gobierno, ahí lo hemos dicho también claramente. El gobierno tuvo el propósito de acabar con la asamblea, pero si Parra y Guaidó no se ponen de acuerdo en acabarla, no lo hubieran acabado, sino que simplemente tenía una asamblea presidida por quien sea, presidida por el que se les hubiera ocurrido, pero sería la Asamblea Nacional con una mayoría a favor de la oposición. Quienes terminan asumiendo y por la vía de los hechos dividiendo es la propia oposición. Es lo mismo que pasa con los partidos judicializados. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si Bernabé y Henry Ramos no hubiesen peleado? No hubiera pasado lo que está pasando en Acción Democrática. Lo que pasó en Copey es igual, lo de Primera Justicia es igual. Es decir, volvemos a repetir lo mismo. Tenemos un gobierno que es terriblemente
patético y que hace las cosas de la manera que se le ocurre, pero tenemos una oposición que le facilita el camino. Entonces, es como también señalaba yo estos días en un programa, cuando uno habla de las medidas y habla de Venezuela. Imagínate una botella, tú agarras la botella y tú eres Maduro y ¡pac! Te quiebras la botella. Y quiebras la botella y eso produce el fracaso de todo lo que gira en torno a la botella, que en este caso es la economía, la vida de los venezolanos, etcétera, etcétera. Y después viene Trump y le mete 4 pisotazos más y la termina de quebrar. Pero quien quebró la botella, quien acabó con el país, es Maduro. Entonces, el problema de lo que hace Trump en términos de su actuación frente al país, lo que hace es contribuir un daño terrible que ya Maduro ha hecho sobre el país. Entonces, igual pasa con la oposición. La oposición, el principal papel del gobierno es dividirla. Pero ya cuando el gobierno va a entrar a dividir la oposición, ya ese mandato está hecho. Mira, entonces, Felipe, eso es lo que ocasiona todo este cuadro que tenemos. te voy a hacer una pregunta que me hacen a mí muchas veces en la calle, cuando uno anda en la calle. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Bueno, ojalá supiéramos. Si a mí me preguntan qué va a pasar en Venezuela, yo diría que en este momento, que estamos en la peor condición de vida de los venezolanos, yo creo que esto supera lo que pasó en la guerra de independencia, lo que pasó en la guerra federal, o lo que pudo haber pasado en la época en que estaba Gómez al frente del gobierno. Yo creo que es difícil conseguir una situación en donde la calidad de vida de los venezolanos haya sido tan desastrosa como esta. Ahora, yo, en términos de ser humano, soy una persona, primero, que no me resigno. Para mí la palabra resignación no existe. Segundo, creo que cualquier cosa que indique que me dicen a mí, no, tú eres un sobreviviente, tampoco asumo que se puede ser sobreviviente, sino que uno tiene que mantener la disposición de dar la pelea aún en la peor de las condiciones. Yo no sé exactamente cómo nosotros en Venezuela vamos a construir una salida, pero lo que sí estoy seguro, porque lo señala la dinámica de la historia de la humanidad, todas las cosas que han pasado en cualquier parte del mundo, es que siempre será factible salir de la peor condición en que tú estás, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista social y político, si las cosas se hacen de la manera apropiada. Los cubanos, por ejemplo, una cosa muy parecida a la venezolana, decidieron a muy temprana hora irse de Cuba a la oposición cubana y dejaron a la isla en manos de los Castro. Y la última parte que tuvo que sacar Fidel Castro lo sacó en la época aquella de Morelito. Bueno, y después se quedó con la totalidad de la isla bajo su control, en las condiciones. ¿Eso puede pasar aquí? Aquí hay la dificultad de que todavía no nos hemos ido, a pesar de que se han ido 5 millones ¿Has de pensado en venezolanos. irte? Yo, jamás en la vida. Toda mi familia está aquí, mis hijos, mis nietos, y por mi cabeza jamás ha estado planteado la posibilidad de irme de Venezuela. Yo soy venezolano, vivo aquí, y no creo que en ninguna parte vaya a conseguir mejores condiciones para vivir como ser humano que acá, independientemente de que ahorita no tenga la playa, no tenga los botiquines, no pueda ir al Juan Sebastián Bar, etcétera, pero independientemente de que eso no lo pueda hacer, hay que buscar una manera de, Mira, como Felipe, digo yo, seguir echando vainas para poder sobrevivir. Cambiando el tercio, tú eres homofóbico, chico. No, chico. Pero una vez le diste a un tipo con respuesta en un debate, no me acuerdo quién era, tú lo que eres un homosexual. Yo no me acuerdo del tipo porque yo no lo conozco. Y si tú viste el video completo, que hay que verlo para poder entender por qué se lo dije, te das cuenta que yo hice todo lo posible para tratar de no llegar allí. Porque era una entrevista que me estaba haciendo una emisora colombiana. Termina la entrevista y de repente me dicen, mira, ahora viene otra parte de la entrevista. Me pareció que es lo más normal, que otra parte de la entrevista con un venezolano, a pesar de que no me lo habían advertido. Se desarrolla la entrevista, le dan la palabra a él y él agarra los 10 minutos iniciales para descalificarme de todas las maneras que se le ocurrió. Lo que ayer pasó en el debate entre Trump y... Se quedó pendejo. Se quedó pendejo al lado de eso, porque él dijo de todo. Empezó por buscar filosóficamente que era un traidor, cómo es que un traidor. Bueno, yo me escuché toda mi perolata sin decir nada. Hasta que el periodista dijo, bueno, vamos a dar la palabra a Felipe para que Felipe dé su opinión. Y yo di mi opinión. Yo llegué y le dije, mira, vale, pero yo creo que lo que está pasando es esto. Y cuando yo estaba hablando, el tipo me puso un ladito que Trump a no dejarme hablar, a interrumpirme. Y dale para acá y dale para allá. Y yo le dije, pero vale, déjame hablar. Yo te escuché tus 10 minutos. Y dale para acá y dale para allá. Y volvió. Entonces le dije, bueno, ¿pero qué es lo que tú quieres? Que discutamos de una manera tal que no nos podamos ni siquiera ver la cara. Y yo, no. Entonces ahí fue cuando le tuve que decir que es lo que era un homosexual. Porque ¿qué fue lo que
yo tuve que hacer. Esa sería una buena recomendación que tú le darías a Biden. No, porque ve lo siguiente, cada quien tiene su manera. Yo cuando se lo dije, me pasó igualito que la mente madre. Yo tuve que pensar bien de qué manera... Le paraba el trote al hombre. De qué manera le paraba el trote al tipo. ¿Qué No, manera? es que tú eres picado, Felipe. No, yo lo que hago es que no me calo las cosas que no me gusta que me cale. Yo tengo una filosofía que es la filosofía de Jorge Luis Borges, que es que yo practico el olvido como filosofía permanente. Incluso cuando no conocía la filosofía lo practicaba. Eso me permite a mí andar siempre tranquilo, andar siempre divirtiéndome y sin andar peleando con nadie, sin tener reconcomio. Entonces, bueno, yo simplemente lo que tenía que buscar una manera de acabar con eso sin que dijeran Felipe se paró, porque si dicen que Felipe se paró fue porque entonces me acusa a mí de cualquier cantidad de cosas. Después, al día siguiente, el Nacional me entrevistó sobre el tema y a propósito de una rueda de prensa que había dado Voluntad Popular sobre el tema, que además tiene otro elemento que es muy importante saber de qué se trata. Cuando yo salí del sitio donde estaba haciéndose la grabación, a los 10 minutos veo el teléfono y ya estaba el video montado, diciendo lo que aparece en el video. Es decir, que se trataba de una operación política que estaba diseñada para decir, bueno, vamos a llevar a Felipe, vamos a provocarlo, como sabemos cómo es Felipe a la hora de la respuesta, vamos a tratar de que una respuesta loca, como bueno, en efecto fue. Mucha gente me dice, no le hubieras dicho homosexual, le hubieras dicho cualquier otra cosa, pero después le dije yo a la gente del Nacional, mira, yo estoy, por todos lados tengo amigos homosexuales, y yo convivo con ellos sin ningún problema. No tengo ningún tipo de inconveniente en asumir que cada quien disfrute el sexo de la manera que le dé la gana, pues me parece más muy divertido que lo hagan así. Así, cuando el amor es puro no importa el sexo, ¿verdad? Así es. Felipe, ¿cuál es la pregunta que no estás dispuesto a contestar? No, ninguna, a la que me haga yo le contesto. Bueno, Felipe, te agradezco mucho estos Pero minutos. dame la pregunta. No, vale, piénsala. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por este nuevo oficio que tienes ahora. Bueno, vale, sí. No, Vladimir y punto. Vladimir y punto. Mire, ¿qué queda de ese chamo que fue de la Juventud Comunista en los 60? ¿Qué queda? Bueno, tú sabes que el comunismo, lo que decíamos ahorita, es muy difícil sacárselo de la cabeza en términos de, no de doctrina, sino de experiencia de vida. Mi papá fue comunista. Yo tuve un hermano de casualidad, no me lo mataron los gobiernos democráticos de la época, el gobierno de Acción Democrática, que está muerto ya, que fue Pedro Juan, militante, dirigente de la Juventud Comunista también. Tengo familiares que fueron, bueno, yo mismo tengo mi experiencia de vida. Entonces, de esa parte de lo que llaman el comunismo, a mí lo que me queda es una experiencia de vida que cuando yo la recapitulo y yo se la doy a la gente no la cree. Yo digo a la gente, yo andaba a los 17 años en las lomas de Urdaneta y tenía un apartamento donde me quedaba. Y después tenía por allá otro en el 23 de enero. Y después la primera novia que yo tuve en el Observador Andante, en una casa que era por allá por La Libertad. No, era la calle Libertad, pero en Vista Alegre. Ajá. En Vista Alegre, no, en Bellavista. Altavista. Altavista, la que está en Katia. Bueno, yo me iba a pie y dormía una noche sí, una noche no, en ese rancho. Entonces todo eso forma parte de una vida que cuando tú la vas narrando, tiene que ver con la política, tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con lo que tú haces o no haces. Y eso al final queda una gran experiencia de vida que es lo que te termina de conformar a ti como ser humano para las cosas que hoy hay que transmitir o hay que contar o hay que, como yo le digo a la gente, hay que mantenerse echando vaina, porque echando vaina es la única garantía de que estás vivo. El día que dejes de echar vaina, te acabaste. Te agradezco mucho. Gracias a Felipe Mujica por habernos acompañado y será hasta un próximo episodio de Vladimir y punto.